Vamos a empezar una nueva sección aquí con mi querido esposo. Bueno, él y yo nos gusta leer por las mañanas juntos cuando desayunamos y más ahora que tenemos tiempo, gracias a Dios. Entonces vamos a hacer como un mini estudio bíblico porque para mí, se lo he comentado mucho a mi esposo, yo antes leía la Biblia, pues bueno, leíamos, ¿verdad? Así nada, Sí. de 2 capitulillos y ya. Pero, bueno, como todo es un camino, ¿no? Esto de estar con Dios, y te das cuenta de que literalmente cada palabra que hay aquí tiene algo, o sea, todo, absolutamente todo, tiene algo que contar y algo que decir. Y bueno, estamos con Éxodo. Éxodo 1. Y ayer leímos el 1, vamos a ponerlo en contexto súper rápido, porque también es importante, entonces quiero que vayas, cojas tu Biblia, y si no es ahora, pues guárdate este vídeo, pero coge tiempo hoy, son 2 capítulos, vamos a estar leyendo uno cada día, no es nada, estamos hablando de que es esto y eso, ya está, ¿vale? Pero cógetelo y quiero que primero lo leas antes de ver este vídeo. Y una vez lo hayas leído, quiero que cojas apuntes o no, lo que tú quieras, y leas ahora sí otra vez o lo reveas con nosotros. En el 1, ¿de qué habla, cariño? El 1, bueno, presenta primero los hijos de Isaac, que es Jacob, que se vuelve Jacob, el hijo de Abraham. Espero que se me haya escuchado. Sí, seguro. Está el mío, si no, cerca. Los presenta y posteriormente pasa a decir, pues, toda la opresión que vivía el pueblo de Israel. Y de hecho, descendientes. Aquí vemos que dicen, bueno, es lo que dicen, nos lo está presentando, y en del versículo 1 al 5 los presenta, incluidos a José, que destaca a José. Y de ahí dice, y bueno, los israelitas tuvieron muchos hijos y nietos y llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Esto, por ejemplo, que vemos, que tú dices, pues no le veo mucho sentido, realmente estamos viendo la promesa que Dios le está cumpliendo a Abraham, porque estamos viendo que son toda la descendencia. ¿Y cómo era que le dice? Que le dice que tu descendencia va a ser... Sí, como las estrellas. Como las estrellas. ¿No dice sí, algo que de no la arena? podrás contar. Que no la podrás contar, como los granos de arena o como las estrellas. Entonces, aquí estamos... Abraham sin hijos. Y Abraham no tenía hijos, o sea, no, y era viejo. Y su mujer vieja también. Y su mujer también era vieja. Entonces, aquí vemos ya, por ejemplo, la promesa de Dios que siempre se cumple. Ya Éxodo empieza con eso. Posteriormente vemos de cómo subió al poder de Egipto un nuevo rey, pero ni siquiera le da la importancia porque ni siquiera le pone un nombre y habla de él como el faraón. Este faraón los tiene a todos los israelitas, que para los que no lo sepan, los israelitas son el pueblo de Dios. Los tiene totalmente esclavizados. Y aquí es donde viene algo súper guay e importante de ver. En el versículo 12 dice, sin embargo, cuanto más los oprimían, más los israelitas se multiplicaban y se esparcían. O sea, aquí el rey tenía miedo, el faraón tenía miedo porque decía que eran fuertes. Sí, ya eran demasiados. Que eran demasiados. Se sabía que si había una revolución, la tenían difícil. Claro, sí. De tantos que eran ya. Si se levantan, y encima eran fuertes, creo Encima que decía, ¿no? Sí, eran fuertes. Piensa que estaban haciendo trabajos forzados, los obligaban a hacer ciudades, etcétera. Entonces estaban fuertes, estaban en forma. Y más adelante, spoiler, las mujeres también eran fuertes. Oh, sí. Entonces, bueno, aquí vemos que cuando Dios, o el mensaje que aquí quiere transmitirnos Dios, como yo lo veo, es que cuando Dios tiene un plan, por ejemplo, para el pueblo de Israel y una promesa que iban a ser cientos de miles, no hay nada, no hay opresión, no hay persecución, no hay ningún plan en contra del enemigo que pueda contra él. Y la Biblia nos lo dice. Y ojo, no quiere decir que directamente, que es otra de las cosas que la gente piensa, que el pueblo de Dios se la vivía de lujo. Justamente eran esclavos, claro. Estaban pasando por situaciones difíciles, pero eso no detiene la promesa ni el plan de Dios. No lo detiene, pero tampoco te está diciendo que te va a inhibir de dificultades, de cosas que te puedan pasar que no te van a gustar tanto. Eso es muy importante. Pero siempre y cuando sigas fiel, no, el plan no se va a detener. Exacto. Y justo lo que él dice, lo dice aquí. ¿Qué dice el 14? El 14. Les amargaban la vida. O sea, les amargaban la vida, forzándolos.
O sea, y decía, y además eran crueles en todas sus exigencias. O sea, lo que dice él. O sea, el pueblo de Israel tenía una promesa y no sabes qué promesa, pero sin embargo vivían amargados. O sea, era sufrimiento. Sufrían, era un amanecer hasta el anochecer. Pero creían en Sufrimiento Dios, total. creían en su Dios. Y luego pone, el faraón dio la orden, porque como vio que estos seguían multiplicándose a pesar de tanta opresión, dice, algo tengo que hacer. Sí, sí. ¿Y qué dice? Bueno, pues ordena a las parteras hebreas, que las parteras hebreas son las de Israel, Correcto. no son del faraón, que se llaman Sifra y Púa. Menciona los nombres, no las deja pasar por alto. Por ejemplo, sigue diciendo el faraón, ese man, ese no importa, pero menciona estas dos porque son dos mujeres muy fuertes, como ha dicho Iván antes. Y dice, básicamente les dice que si nace un varón, o sea, que ellas estén ahí en el parto, y si cuando ven que el bebé que está por nacer es varón, lo tienen que matar. Sí, matar como disimuladamente. O sea, para que no se den cuenta y decirle a las mamás que desgraciadamente el bebé ha nacido muerto. Si es una hembra, o sea, una hembra. Una fémina. Si es una fémina, que la dejarán vivir. ¿Y qué creéis que hacen? Bueno, ya lo habréis leído, me imagino. Obviamente no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque eran hebreas y temían a Dios. Temían más a que al Dios. faraón. Porque claro, seguramente tenían miedo. Hombre, muchísimo. Seguramente. Desobedecer al faraón. A ver cómo nos va. Porque casos hay en la Biblia muchísimos de personas creyentes en Dios que desobedecen al rey y se llevan castigos fuertes. Muy fuertes. Entonces, seguramente si el faraón hubiese creído o lo que sea, les hubiese... Pero ellos tenían más temor de Dios que del faraón. Y eso es lo que nos tenemos que llevar de esto en concreto. O sea, temor a Dios. Hay que saber a quién temer, como Daniel, con los leones, como tantas otras historias de la Biblia en las que, gracias a que ellos creían en su Dios, en un Dios que es real, y le temían a ese Dios, pues ahora veremos lo que pasa. Porque al final, obviamente, se enteran de que no están muriendo los bebés varones hebreos. Y entonces el faraón las llama. Les pregunta, ¿no?, que por qué dejan con vida a los varones. Y las mujeres hebreas dicen, no son como las egipcias. Dicen ellas como excusándose, no son como las egipcias. Es que dan a luz con tanta rapidez que llegamos tarde. O sea, están intentando mentir, pero de alguna forma astuta, para tampoco decir, no, pues es que no te estamos obedeciendo y punto, sino están poniendo la excusa de que las mujeres hebreas dan a luz súper rápido. Entonces, Dios dice en el 20, versículo 20, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Aquí vemos cómo Dios recompensa, gracias a que ellas tuvieron temor de Dios. Si no, no os puedo ni decir qué castigo hubieran tenido por parte de Dios estas parteras. Seguramente mucho peor. Y entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo. Tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Entonces ya no solo eran las parteras, sino que es... Y ya le daba igual, o sea, ya es, no me importa disimular, no Eso. me importa nada, es niño, varón que nazca, tíralo al río. Tíralo, ya es una orden, ahora sí, porque claro, antes lo había hecho de a hecho, la Biblia ni escondidas. siquiera dice si los mataban antes, probablemente era tíralos vivos, se van a ahogar. Qué fuerte, claro, exacto. Entonces, ya no me importa, o sea, Y entonces, evidentemente, muchos niños iban a ser tirados al río. O sea, aquí vemos la maldad, que es lo que justamente estos últimos días he estado subiendo algunos versículos de lo de la oscuridad y la luz del mundo. O sea, podemos ver un claro ejemplo de por qué seguir a Dios es bueno y por qué no seguirlo no lo es. Los egipcios no conocían a Dios, no amaban a Dios. Los israelitas sí amaban a Dios, como estas dos parteras hebreas. Ellas temían a Dios y por lo tanto no iban a quitarle la vida a un bebé que estaba por llegar al mundo. Es algo bueno. Yo creo que todos, aunque no crean en Dios, saben que es algo bueno. Y sin embargo, el egipcio, el faraón, el rey, que encima era un rey, mandó a tirar al río a bebés. O sea, qué locura. Ahí estamos viendo la falta de Dios. sí, y como muchas veces hay también,
Por ejemplo, mucha gente puede decir, no, yo no hago nada malo, yo no mato niños y no creo en Dios. Porque ya en la sociedad en la que estamos, de base hay cierta moralidad y ética en decir, bueno, yo no hago esas cosas malas. ¿Qué pasa? Que el faraón inicialmente no estaba matando niños. No iba por ahí matando niños. Claro. O sea, también tenía él cierta moralidad de decir, no voy a matar niños porque no han hecho nada. ¿Qué pasa? Que cuando ya hubo un problema mayor de decir, es que si se multiplican más, pueden hacernos la guerra y desterrarnos. Por miedo. Entonces ahí, propio. como ya no hay un temor a Dios, ya el problema sobrepasó esa moralidad de los niños. Me da igual, mato niños. Claro. Pero las personas que tienen temor de Dios, lo siento, pero esa línea no la puedo cruzar. Mi foco es Dios. Claro. Entonces, aunque pero ellos ya no tienen una base terrenal de moralidad de decir, no lo haría. Pero mucha gente también, por ejemplo, la gente que asesina y todo eso, normalmente luego no andan por ahí asesinando. No. Pero cuando pasa algo, imagínate, los casos, lo hemos visto en una peli reciente, una mujer engañó a su marido. Ah, sí. El vato no andaba matando. No. ¿Qué pasó? Que le sobrepasó un problema y ya su moralidad y su ética que creía que tenía le valió chetos y cometió un crimen. Para que entendáis bien, o sea, literalmente cuando le engañó, se supone que le engañó todo el matrimonio, básicamente, 14 años, y el hijo no era su hijo. Entonces, esta persona, de hecho, era un policía muy bueno, en teoría ayudaba, un buen marido, que quería a su mujer y a su hijo, pero se entera de esta infidelidad, que no solo fue una infidelidad espontánea, sino que encima se separan y se queda con el verdadero papá, pero todo esto a escondidas, y eso, como dice Iván, o sea, genera en él, lo corrompe, enfría su corazón. Claro. Y como él no está con Dios, no tiene el Espíritu Santo con él, obviamente, como cualquier persona terrenal de este mundo, como nosotros, que no hemos estado con Dios al principio, esto te viene, o sea, te viene encima y es una avalancha, y el enemigo aprovecha, dice, oportunidad. Y en este caso lo convierte en un asesino, secuestra a su hijo y quiere matar incluso a la mujer cuando ya se encuentra acorralado. Entonces, la verdad sí, o sea, es una locura. ¿Eso pasó con el faraón? Eso pasó con el faraón. Estaba matando niños por diversión, pero encontró un problema y dijo, pues... me van a sacar de mi reino. Lo siento, pero a niños adiós. Niños adiós. Entonces, bueno, ¿qué resumimos de Éxodo 1? Porque, repetimos, es solo esto y esto. Que Dios cumple sus promesas. Vemos que cuando hay un plan de Dios no va a importar nadie ni nada, que te aseguro que si Dios tiene un plan para ti y el Espíritu Santo está contigo, nada lo va a frustrar. También justamente en esa misma película dice, o no sé dónde lo vimos, pero que si dice mientras, no, fue el pastor en la iglesia el otro día, que decía, mientras yo tenga un plan que el Espíritu Santo sé que me está diciendo, haz esto, yo sé que Dios no me va a llevar porque hay un plan para mí. Entonces, nada lo va a parar. Y vemos cómo hay que tener temor a Dios. Tenerle temor a Dios, porque eso al final nos va a hacer obrar para bien siempre y no para mal. Claro. Y aquí dejamos Éxodo 1. Y luego haremos Éxodo 2, que se junta y está bueno. Algo que hay que tener en cuenta. Acordaros de esto para el próximo Éxodo 2. ¿A dónde manda el faraón que tiren a los niños? Sí, al río Nilo. Al río Nilo. Veremos el río Nilo porque tiene tela el río Nilo. Spoiler, 7 plagas, bla, 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 bla.